not stop creating. He did not stop being the creator. If you need a creative miracle, He's the creator. The narrow road is the more difficult road, but the narrow road is the one that leads to eternal life. Quiero llevarlo a la palabra el día de hoy y quiero empezar este mensaje con un versículo que está en Jeremías capítulo 29 verso 11 y nos habla de cómo los planes de Dios son para nuestro bien. Amén. Qué maravillosos son los planes de Dios para nuestra vida. Amén. Y dice la palabra Jeremías 29 11, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. ¿Son bendecidos con este versículo? El Señor quiere lo mejor para usted. El Señor quiere lo mejor para nuestra vida. Y el Señor dice que está pensando, está planeando lo mejor para nosotros. Y Él no quiere que vivamos deprimidos, cansados, oprimidos, con problemas, con situaciones. Él quiere que vivamos bien. Diga conmigo, vivir bien. Que tengamos vida y vida en abundancia. Dice la palabra que el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y dice que los planes de Dios, dice, los pensamientos que tengo para vosotros son de bien. No creas que Dios quiere castigarte por lo que has hecho en tu vida. No creas que Dios está haciendo algo para que te vaya mal. No es así. El Señor quiere lo mejor para tu vida. Quiere que te vaya bien. Quiere que seas prosperado en todas las áreas de tu vida. En el área ministerial, aquí en la iglesia. Quiere que te llenes de su espíritu y que crezcas en su palabra. Pero también en el área laboral. Quiere que vayas creciendo en tu trabajo, que tengas los mejores puestos, los mejores ingresos en tu vida. El Señor quiere bendecirte en tu familia, quiere que tengas una familia correcta, una familia bendecida, un matrimonio unido. Quiere lo mejor para tu vida. ¿Cuántos quieren lo mejor? Bueno, Dios lo tiene para ti. Dios lo puede hacer. El plan de Dios para nosotros es bueno. Es la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta para nuestra vida. Y yo te quiero hablar del plan de Dios original, porque desde el principio de la creación, el plan de Dios para el hombre es que tuviera comunión con Él. Era vivir con el hombre. Puso Dios al hombre en el huerto y le dijo, aquí está todo, tú tienes todo lo que necesitas, no te hace falta nada, puedes tomar de cualquier fruto, de cualquier árbol, solamente no me lo toques, pero aquí está la bendición, tienes todo lo que necesitas, aquí estoy yo para caminar contigo. El plan de Dios era caminar con el hombre, vivir con él, convivir con él, ¿verdad? Pero algo pasó en ese plan, ¿verdad? Y pues ya sabemos la historia. La serpiente era astuta, engañó a la mujer, engañó al hombre, vino la desobediencia. Y dice la palabra que cuando la serpiente engañó a la mujer le dijo, con que Dios os dijo que no comieras de ningún árbol del huerto. Y la mujer dijo, no, de cualquier árbol podemos comer, pero de ese no, porque ese Dios dijo que el día que comiéramos de ese árbol ciertamente moriréis. Y entonces la serpiente la engañó y le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de ese árbol serán abiertos tus ojos, le dice, ¿verdad? Entonces la engañó ahí, para que cayera, para que desobedeciera a Dios, y a causa de eso vino el pecado al mundo, ¿verdad? Y ese plan original de convivir el hombre con Dios vino a ser truncado a causa del pecado. El enemigo vive hoy en día y siempre desde el principio engañando a las personas para alejarlos del plan de Dios, para alejarlos de esa comunión, de esa intimidad que tenía el hombre con Dios. Está el enemigo tramando cosas, planeando cosas en contra del hombre para apartarlo de Dios, porque sabe que la única manera en la que el diablo, en la que el enemigo puede atacar la vida de las personas, puede destruir, puede robar y matar, es cuando están lejos de Dios.
Porque mientras una persona está cerca de Dios, no hay nada que el diablo pueda hacer en tu contra. Si Dios está contigo, no hay quien pueda estar contra ti. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Por eso en una ocasión iba el enemigo ahí rondando la tierra y vio a un hombre que tenía un cerco de protección. ¿Se acuerda de Job? Y el diablo le dijo a Dios: oye, pues tú pusiste un cerco de protección alrededor de él, no lo puedo tocar, porque ese hombre estaba cerca de Dios. Y el diablo lo sabe, que la única manera de poder destruir la vida de las personas es apartándolas de Dios, alejándolos de esa cobertura, de esa protección especial que hay. El pecado aleja a las personas de Dios. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 8, porque la reacción del hombre ante esta desobediencia es alejarse de Dios. Porque dice la palabra que vino Dios a buscar al hombre, Génesis 3, 8, y iba ahí por el huerto, y cuando oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, porque pues eso es lo que hacía. Dios convivía ahí con Adán, con el hombre en el huerto, era su plan, la convivencia, vivir la comunión. Pero y dice que cuando el hombre oyó la voz de Jehová, se ocultó, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que hizo? Vamos a leerlo, dice: oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. A causa del pecado, el hombre se esconde de Dios, se empieza a separar de Dios. Hay una división entre el hombre y Dios tuvo que decirle oye, ¿dónde estás? ¿Dónde está aquel que convivía conmigo? Aquel que caminaba conmigo en el huerto. ¿Dónde estás? Como si no supiera, ¿verdad? Pero el hombre estaba escondido. Ay, Señor, es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí de ti. Y eso es lo que hace la gente. Cuando cae en pecado, cuando hay desobediencia, la gente empieza a esconderse de Dios, porque no quieren, porque al ver la luz, sus obras son expuestas, dice la palabra, amén. Cuando el hombre que está en pecado no quiere acercarse a Dios, ¿por qué? Porque Dios es luz, Dios es santo, y esa luz viene a exponer sus obras. Entonces, ¿qué hace el hombre? Se empieza a apartar de Dios, se empieza a esconder. Jehová tenía razón en decirle al hombre que el día que comiera de ese árbol, de ese fruto, el día que desobedeciera, iba a morir. Y sucedió, hubo una muerte espiritual. Porque déjenme preguntarte, ¿qué es la muerte sino la separación de Dios? Dios es un Dios de vivos, y cuando está uno con Cristo, cuando está uno con Dios, hay vida eterna. Él vino para darnos vida. Pero al separarse uno de Dios, esa es la muerte, la separación de Dios. ¿Qué es la muerte sino estar separados de Dios? Y hoy en día miles de personas, millones de personas viven, entre comillas, su vida estando muertos en sus delitos y sus pecados. Porque al parecer por fuera están vivos, caminando, viviendo sus vidas, pero en realidad están muertos. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Porque la verdadera vida, la única, está en Dios. Y luego preguntan, ¿dónde está Dios? En medio de tantas tragedias, en medio de desgracias y problemas. ¿Dónde está Dios? Y la gente empieza a olvidarse de Dios, al apartarse cada vez más y más. Y luego cuando viene el juicio, cuando viene el enemigo, porque ya logró su cometido apartándolos de Dios, ya no está esa protección, ya no está esa cobertura. Ahora sí el diablo puede atacar sus vidas y hacer lo que él quiera. Y ahora sí las personas preguntan, Dios, ¿dónde estás? Cuando fuimos nosotros mismos los que se ocultaron, los que se alejaron de él. Y Dios está simplemente diciendo, oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Pues yo aquí estoy, yo sigo aquí. Y el hombre es el que se ha escondido de Dios. Y
Y empiezan a decir cosas como, si Dios existe, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permitió que pasara esto? ¿Por qué hubo este desastre? ¿Por qué hubo esta situación? ¿Cómo Dios permite que sucedan desastres y que haya hambruna y que haya problemas? Pero ¿cómo es que la gente puede esperar la ayuda de Dios estando tan apartados de Él? Es como, como si vas de campamento y en medio de la noche te empieza a dar frío y empiezan a hacer una fogatita ahí. Ay, te calientas, ¿verdad? Ahí. Pero luego tú te vas para acá, te empiezas a apartar de la fogata y dices, ay, como que tengo frío. Y están aquí tus amigos, bueno, pues acércate aquí a la fogata, aquí está el calorcito, aquí está lo bueno. Y tú estás acá en lo frío, ay no, tengo mucho frío, pero no te acercas. No te acercas al fuego, no te acercas a la bendición ahí para calentarte. Es lo mismo, la gente está apartado de Dios, pero aún así están esperando que Dios los ayude. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que las personas tan lejos, tan olvidadas de Dios, olvidando a Dios tanto, después cuando viene el problema, cuando tienen frío, cuando vienen las situaciones, dicen, Dios, ¿dónde estás? Pero pues es que estás tan lejos, están tan lejos de Él. ¿Cómo pueden esperar una bendición? Isaías 59. Déjame decirte que la mano de Dios no se ha cortado para ayudarte, para bendecirte. Isaías 59 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está ahí. Dios es el mismo. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo fiel. Siguiente verso dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Diga conmigo, división. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No es que Dios ya no sea bueno, no es que Dios ya no sea fiel, sino que vuestras iniquidades han hecho una división. El pecado crea una división, una separación entre tú y Dios. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una división, una barrera. Eso es la muerte espiritual, la separación de Dios. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo puede estar más viva una persona en una cama de hospital que alguien corriendo un maratón? ¿Se puede eso? Porque la verdadera vida es tener a Cristo. Y alguien puede estar tal vez en sus últimos días en una cama de hospital, pero con Cristo en su corazón, y esa persona tiene más vida que alguien que está apartado de Dios y lo ves ahí sano y feliz según, pero está muerto en sus delitos y pecados. Hay muerte espiritual. Y eso es lo que el enemigo quiere, separar a las personas de Dios para poder destruirlas. Es su propósito. Deuteronomio 31, verso 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos en la tierra donde va para estar en medio de ella. Y empieza el Señor a hablar de lo que iba a pasar y dice, y me dejará e invalidará mi pacto que he concretado con él, y se esconderá y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustia, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? El Señor ya sabía de este tipo de personas que un día iban a apartarse de Él, y en medio de su angustia, en medio del dolor, iban a voltear y iban a decir, oye, pues esto que estoy viviendo no es porque me aparté de Dios. Y así es. Y dice, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Viene la revelación, ya un poco tarde.
Ya cuando viene la destrucción del enemigo, ya cuando vienen los problemas, situaciones, ahora sí ahí las personas pues recapacitan, ¿verdad? Decía el hijo pródigo cuando estaba ahí comiendo algarrobas, decía, pues en la casa de mi padre no había comida suficiente, que los que trabajan ahí con los cerdos comen mejor que yo estoy aquí comiendo algarrobas. Le llegó la revelación. Y el Señor sabía de esto. Sabía que desde el principio, cuando el enemigo separó al hombre de Dios, que necesitaba una solución. Entonces, en el perfecto plan de Dios, en la gran misericordia de Dios, Él mandó la solución. Y Jesús fue la respuesta a ese problema, amén. A esa división que había, esa separación. Dios es santo. Dios es santo y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, donde hay pecado, donde hay oscuridad, no puede estar el Señor. Entonces tuvo que mandar a su Hijo para traer una restauración a esa comunión que se había perdido. Dice Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa relación entre nosotros y el Padre. Eso que se había perdido, esa comunión de cuando el hombre caminaba con Jehová en el huerto, eso se había perdido porque había una separación ahí. Pero Jesús vino a salvar y vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Su sangre nos limpió de ese pecado y vino a quitar esa separación, vino a derribar ese muro, eso que se había levantado ahí para separarnos de Dios, y vino a ser un puente de salvación para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El pecado nos separa de Dios, tanto así que Jesús tuvo que ir a la cruz y sufrir para limpiarnos de ese pecado. Y estando ahí en la cruz, cargando con el pecado de toda la humanidad, fue que Jesús experimentó por primera vez esa separación. Estando ahí en la cruz, dice la palabra en Mateo capítulo 27, verso 46, dice que estando ahí en la cruz, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque por primera vez Jesús estaba experimentando esa separación. Porque Él siempre ha sido, siempre es y siempre había estado con el Padre. Y siempre está con el Padre desde el principio. Entonces nunca en la vida Jesús había estado separado del Padre. Siempre habían sido uno. Pero ahí Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. Y sabemos que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, yo me imagino ahí a Jesús experimentando por primera vez esa separación. Y diciendo, esto es. Yo creo que eso fue lo que más sufrió Jesús. Más que todo el tormento, latigazos y dolor que sufrió. Yo creo que esa parte fue la que más la de haber dolido. Esa separación de decir, ¿dónde estás, Padre? Y Él pagó eso para que usted y yo ya no tuviéramos que estar separados del Padre. Él experimentó esa separación momentánea, ¿verdad? Porque dice que el Padre escondió su rostro. No pudo ver más a su Hijo cargando ese pecado, esa oscuridad. Pero lo hizo para que usted y yo ya no tuviéramos que experimentar esa separación. Jesús restauró la comunión, lo que se había perdido. Y ya ahora nuestra vida ya no tenemos que vivirla
separados del Padre, porque ahora Jesús es el medio. Jesús es el puente. Y ahora somos limpios y ahora el enemigo ya no tiene más parte en nuestra vida. Y ahora mientras vivamos cerca de Dios y estemos con Él, el enemigo va a decir como con aquel hombre Job, va a decir, ay, no lo puedo tocar porque tú has puesto un cerco de protección sobre su vida. Y así es con nosotros ahora, amén. Ahora vivimos con esa protección, esa cobertura, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿será que esta separación puede pasarle también ya a un cristiano, a un hijo de Dios que viene a la iglesia los domingos? Porque al principio estábamos hablando más que nada de los que no conocen de Dios, ¿verdad? Los inconversos. Pero ¿será que un cristiano también puede separarse de Dios? Déjame decirte que nosotros que venimos a la iglesia, que somos hijos de Dios, no somos perfectos, ¿verdad? Tenemos situaciones, pero cada día tenemos nosotros que doblar nuestra rodilla o orar a Dios y clamar a Él y arrepentirnos si le hemos fallado en algo. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos una vez más. Pero ¿qué sucede cuando este cristiano que venía a la iglesia todos los domingos y servía con gran pasión, empieza a practicar cada vez más el pecado y tomarlo cada vez más a la ligera? Déjame decirte que un hijo de Dios o un cristiano puede llegar al punto de separarse totalmente de Dios. Y esto es algo que a lo mejor no sucede de la noche a la mañana. Puede ser algo gradual, algo que empieza de poco a más. A lo mejor al principio tú estabas súper cerca de Dios los domingos y toda la semana, pero luego te empezaste a alejar más y más, hasta que de repente ya la distancia. Y te quiero dar un ejemplo de alguien que fue llamado para grandes cosas, de un varón que era nazareno y que Dios lo llamó para juzgar en contra de los filisteos, para hacer grandes milagros. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Amén. Y dice la palabra que este era un hombre que desde que nació fue consagrado para Dios. Amén. Fue separado para Él. Ese era el plan de este hombre, era el propósito de Dios para este hombre. Y dice la palabra que él tenía una fuerza extraordinaria y que cuando él iba a pelear o a hacer algo, dice que el Espíritu de Dios venía sobre él. Porque antes sabemos que antes las personas pues no tenían como nosotros hoy en día el Espíritu Santo todo el tiempo, ¿verdad? Cuando iban a hacer un milagro o algo, el Espíritu venía sobre esa persona para hacer los milagros. Entonces, era un hombre al cual Dios lo llenaba de su espíritu para ganarle a miles de hombres. Sabemos la historia, ¿verdad? No voy a ir a grandes detalles de toda la historia. Pero él empezó a jugar con el pecado, empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Unos ejemplos te puedo dar de cosas que empezó a hacer. Él empezó a tener una inclinación por mujeres que no le correspondían porque eran de otra nacionalidad y en aquel entonces era pecado unirse con esas mujeres, era prohibido, pero él no le importó, él desobedeció, entonces empezó a jugar con el pecado. Pero aún en medio de eso, de repente venía una batalla y dice que el Espíritu de Dios venía sobre él y ganaba y vencía a sus enemigos hasta con una quijada de burra, ¿verdad? Wow. Pero él seguía, otro ejemplo, en una ocasión él se contamina tocando algo inmundo, un león que había fallecido ahí, que él lo había vencido,
y en ese león, entre los restos del león, empieza a crecer un panal ahí y él toca la miel. Bueno, le animo a que lea la historia ahí en Jueces capítulo 13, la historia de Sansón ahí en general, estoy resumiendo muy rápido, pero empieza a contaminarse, empieza a acostarse con rameras, se enamora de una mujer filistea, una mujer que odiaba al pueblo de Dios, empieza a hacer todas estas cosas y sucede que este hombre, que era un escogido de Dios, que hacía grandes milagros a través del Espíritu Santo que venía sobre él y con gran fuerza, empieza a apartarse de Dios. Y en una ocasión, Sansón cae en tentación y es tentado por una mujer filistea llamada Dalila. Y vamos a Jueces capítulo 16, verso 20, para cerrar con esta historia de Sansón. Y Dalila logra hacer que Sansón revele su secreto de su fuerza y le corta su cabello. Sabemos, puede leer ahí la historia, yo estoy seguro que ya la conoce. Pero a lo que voy es que llega un momento en el que Sansón se despierta y dice, y como ya lo había hecho otras veces, que estando él dormido llegaban los filisteos a atacarlo, él se despertaba, rompía cadenas, rompía cuerdas y los vencía. Dijo, no, pues otra vez lo voy a hacer, como si nada. Vamos a leerlo ahí, Jueces capítulo 16, verso 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, vienen a atacarte. Y él, pues, como era un varón de Dios, que normalmente el Espíritu estaba sobre él, dice, luego que despertó él de su sueño, dijo, otra vez saldré como las otras y me escaparé. Dice, pero dice, hay algo tremendo y que me quebranta de una gran manera. Porque dice, otra vez saldré como otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Despertar un día y decir, bueno, otra vez voy a vivir como siempre, no va a pasar nada, está todo bien, sin saber que Jehová ya se ha apartado de ti. Y muchas veces las personas que en un día vivían apasionadas con Dios, empiezan a apartarse cada vez más de Él, jugando con el pecado, tal vez con cosas pequeñas, y empiezan a apartarse cada vez más y más. Y entonces el enemigo ve eso y dice, esta es mi oportunidad. Y viene a atacar a esas personas, a destruirlas, porque eso es lo que él quiere, matar, robar y destruir. Entonces esa persona dice, ay, no pasa nada. Así como otras veces Dios me libró, así otra vez lo va a hacer. Pero ¿qué sucede? Que no se dan cuenta que Dios ya está totalmente lejos, porque ellos se apartaron de Él. Y viene la desgracia y luego, Dios, ¿por qué permitiste esto? Porque tú te apartaste de Dios, porque tú dejaste que el enemigo entrara a tu vida, dejaste que el pecado empezara a crear una división entre tú y Dios. Y Dios está ahí preguntándose, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde estás? Y las personas cristianas, cuando caen en pecado, en lugar de venir a la iglesia y arrepentirse, se esconden de Dios por la vergüenza. El pecado trae vergüenza. Déjame decirte que si tú te sientes juzgado o condenado por el pecado, estás a tiempo de buscar a Dios, porque Él está ahí con brazos abiertos, porque Jesús ya pagó el precio para que tú ya no tuvieras que vivir esa separación.
Lo único que tienes que hacer es voltear tu rostro una vez más a Él y buscarle y arrepentirte de todo corazón. El plan de Dios es que tengamos vida en Él. La vida está en Él. El Señor dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que está en mí, el que permanece en mí, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Separados de Dios no hay más que muerte y destrucción. En Dios está la vida. Si tú permaneces en Él, tienes vida. ¿Te has sentido separado de Dios, hermano? Es tiempo de restaurar esa relación con Él. Es tiempo de cruzar el puente que es Jesús hacia la salvación. Es tiempo de dejar que Jesús limpie tus pecados, que sea ese puente de salvación en tu vida. Y yo quiero hacer un llamado a aquellos que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Que digas tú: yo me siento lejos de Dios, yo no lo siento conmigo. Si tú no lo conoces, si no has hecho esta declaración, te voy a invitar a que lo puedas hacer esta mañana. Si hay alguien ahí, puede levantar su mano. Si tú nos ves a través de las redes, cierra ahí tus ojos y haz esta oración conmigo. Y di: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida. Te pido perdón por mis pecados, conscientes o inconscientes. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Yo creo que tú fuiste a la cruz a morir por mí y que resucitaste el tercer día. Yo lo creo en mi corazón. Ven a vivir y a tener comunión conmigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero invitarle. A lo mejor tú ya has hecho esta oración muchos años atrás. A lo mejor tú ya le conoces de tiempo atrás, vienes a la iglesia cada domingo, pero tú sientes que hay algo que te está separando de Dios. No lo sientes tan cerca como antes. Sientes que a lo mejor ya en el fuego ya no estás tan cerca del fuego como antes. Te has ido apartando por los afanes de la vida, por cosas que sucedieron ahí en tu vida, tal vez por algún pecado que te ha hecho sentir vergüenza delante de Dios, que te ha hecho ocultarte de Él. Y si es así, te voy a invitar a que puedas hacer una oración con Él y decirle: acércame a ti una vez más, Señor. Acércame a ti. No quiero vivir separado de ti. No quiero despertar un día y darme cuenta que tú ya te has apartado de mí, como Sansón. Quiero tener la confianza de que tú estás conmigo, de que tú caminas conmigo de mi mano, Señor. Ahí está la vida eterna, en tener comunión contigo, Señor. Acércanos a ti y ahí póngase a cuentas delante de Dios, porque el pecado nos separa de Él. Padre, perdona nuestras faltas. No tomes en cuenta nuestras iniquidades. Porque hoy estamos aquí pidiendo tu misericordia, tu gracia, tu perdón. Acércanos una vez más a ti, Señor. Quita toda división, toda separación. Trae esa unidad, esa restauración una vez más. Restáuranos, Padre. Restaura esa relación, esa intimidad que un día teníamos, esa pasión con la que un día te buscábamos. Ven y restaura la unión una vez más, Señor. Y no permitas que nos apartemos de ti. El Señor contaba la historia del hijo pródigo y dice que cuando lo vio de lejos que venía, dice que salió a su encuentro y lo abrazó con gozo, con alegría, y llamó a sus criados y les dijo: pongan un anillo en su mano, preparen los mejores banquetes, porque este es mi hijo que había muerto, que se había perdido.
Así el Señor nos espera cuando nos apartamos de Él, con brazos abiertos. Amén. Dice, Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás con... verso 30, estamos en Lucas 15, dice, verso 25, verso 26, dice, y llamando a uno de sus criados, vamos al verso 32, Lucas 15, verso 32. Dice, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Dios lo había visto, lo veía igual. Estar perdido, estar lejos, para Dios era como estar muerto. ¿Por qué? Porque eso es la muerte, la separación de Dios. Y dijo, mi hijo se había perdido, estaba muerto. Y ahora es hallado, ahora vive. Y nosotros que estamos en Cristo tenemos vida y vida eterna. Amén. Entonces, no dejes que el enemigo te empiece a separar de Dios. En cuanto empiezas a sentir esa separación en tu vida, inmediatamente reacciona y vuélvete a Dios. Amén. Padre, te pedimos que siempre nos acerques cada día más a ti, en el nombre de Jesús. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Gracias por restaurar esa relación entre nosotros y el Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde y haga resplandecer su rostro sobre su vida. Amén.